Muy buenas a todos, aquí Vemez en un nuevo episodio de Baldur's Gate 3. Y como veis, no sé por qué se ha hecho de día, yo creo que en el último episodio era de noche, pero bueno. Vale. Vamos a venir por aquí. ¿Qué es esto? Brase. Bueno, no. Uy, fijaos qué cara de estar enfadado. Vale, no tenemos prácticamente hechizos, como podéis ver, así que vamos a hacer un descanso largo, ¿de acuerdo? Cuentas con suficientes suministros de campamento para restablecer todos tus puntos de golpe, así que perfecto. Y vamos al campamento y descansamos. Ha salido ahí no sé qué cosa extraña. Vale, no sé dónde puedo. Menú de campamento y descanso. Descanso largo, abandonar, registro de combate, inventario equipo. Vale, no sé dónde se pueden cambiar los hechizos, pero tengo bastante interés en ver si los podemos cambiar. Cambiar agrupación de invocaciones aquí. Ah, no. Pues no sé dónde será. Vale, vamos a hablar un poco con esta gente, a ver si me cuentan algo. So, not a tentacle to be seen? Aún no. Yet. Of course, first sign of change, and I'll have to stop that pretty little heart of yours. I am open to suggestions. Knives, poison, strangulation, whatever you'd prefer. Preferiría no morir. No sé, ¿cómo te gustaría morir? Venga. I don't think poison is for me. Nor stabbing, come to think of it. I always felt decapitation was a fine choice. One good swing and then nothing. But we were talking about you. What'll it be? Si yo tuviera que elegir, querría el cuchillo, es lo más rápido, veneno pues, heriendo lodo, no pienso elegir. Preferiría que lo hiciese uno de los otros. No lo sé, preferiría que... Me da un poco igual, Decapitación suena bien, y yo creo que un cuchillo es lo mejor, ¿no? A classic. One good thrust to the heart and you're gone. We need a good blade, of course. Don't want to waste time hacking and prodding with a dinner knife. Well, I'm getting ahead of myself. This is all a worst-case scenario, obviously. Obviamente, pero no va a pasar, no puede If pasar. the last day has taught me anything, it's that the impossible is more likely than you think. Now, let's get some rest. The sooner we start tomorrow, the better our chances of keeping this hypothetical. Sí, mira, de hecho, te voy a contar. We're traveling with the famed Blade of Frontiers. I feel safer already. Mira, háblame de ti. Oh, what's to tell? I'm a magistrate back in the city. It's all rather tedious. Creo que es mejor que te quedes en el campamento por ahora. Darling, I'm hurt. I thought we had something special. Quédate por aquí. I guess I'll spend my evenings lounging here while you do all the hard work. Vale, lo que no sé es si me da el inventario que tenía él, claro. Herramientas de desarmar trampas y eso, por ejemplo. A ver. Pues no lo sé, la verdad, no tengo mucha idea al respecto. A ver, ¿quién más tenemos por aquí? Lazael, vamos a ver qué nos cuenta Lazael. Abominations grow inside us. Our bones should ache, our mouths should bleed, yet we thrive. It is madness. Keep your rest short. Time is not our ally. Ya veo, ya. Vale. Will. Question for you. Have you ever heard a banshee scream? ¿Has oído alguna vez el grito de una banshee? No puedo decir lo mismo si es un aullido. No, pero puede que sí se me escape algún gemido alguna vez. Venga, vamos a decirle. Yes, well, if you'd ever actually heard one,
you'd not hear a whimper, but a wail, loud enough to wake the dead and shrill enough to shatter a golden goblet. I thought it the most terrible noise in all 16 planes. But there's one even more fearsome than that. ¿Cuál? The doubt in our minds crying out for attention. It's hopeless, it says. Stop resisting. Give up and give in. Doubt is the greatest villain we face. Greater than all the hell's devils. Greater than a murderous god. Most people don't find it so easy to conquer. It's a good thing for us that we aren't most people. Slay your doubt and nothing can stop you. Not a demon, not a dragon, and certainly not an illithid worm. I'm glad to see you're not one to give up. A rendirme no me rindo. De hecho, si quieres venir The conmigo... Blade of Frontiers at your calling. That's the spirit. Ah, ha subido de nivel. Bueno, ahora... Claro, porque está a nivel 1, evidentemente. Well met. Vale, vamos a ver. ¿Cómo acabó el filo de las fronteras persiguiendo diablos en los infiernos? Karlach's fires raged in Baldur's Gate before she escaped to Avernus, as my source told it. And she was planning to return. One of the archdevils Ariel's own. Chaos incarnate, a devil with pure fire for a heart. I made my way to Avernus to stop her. She fled from my reach. Even climbed aboard the Mind Flayer ship as it screeched through the hells. I followed in close pursuit. I can't bear to imagine the lives Karlach might be taking. The damage she might be doing. ¿Quién es esa fuente A tuya? powerful friend with a keen interest in privacy. I'm sworn to say no more. All right. Anything more we should discuss? Me he fijado en tu ojo de piedra. ¿Lo perdiste en una batalla? A most vicious one, in fact. It's made from pure bloodstone, carved from the Galena Mountains just north of the Moonsea. A reminder that sometimes blood must be shed and sacrifices must be made. But that story is reserved for lifetime friends and calmer days. Entiendo. By all means. Anything more we should discuss? ¿Cómo llegaste a ser el filo de My las father fronteras? once said, one does not pursue a champion's life. One merely answers its call. So it was for me. I was hunting near the Cloakwood when I heard it. A child crying out from a lone farmstead. I found him in the fields, flanked by goblins. His mother's corpse blared into the soil next to him. I don't remember much of the battle, but I remember drying the boy's tears after. ¿Y él te llamó filo de las fronteras? Me pregunto qué fue del muchacho. I left him with his uncles. 5 years on, and he's flourishing. If only every child was so lucky. I mourn the ones I could never save, whose cries I never heard. In the boy's tears, I finally saw the suffering wrought by the villains of the wild. The frontiers demanded a blade, and so I heeded. Me alegro de poner por fin cara al nombre. And it's nice to meet someone of your talents. Having a worm wriggling in my skull didn't instill much confidence in the days ahead. With you as my ally, the future looks a little less daunting. Supongo que no te habrás topado con algún experto sanador en tus viajes. I've come to know a fair few village clerics, but none with the skill to pull these worms from our heads. From what I understand, there's a healer called Nettie in the Grove. Perhaps she's got the talent. We should pay her a visit. Vale, perfecto. ¿Qué son estos dos puntos que tenemos aquí? ¿Gale? ¿Por qué hay dos Gales?
Be with you in a moment. ¿Qué estás haciendo? Indulging in a spot of vanity. Handsome devil, aren't I? Be that as it may. Ceramorphosis. What does it make you think of? Hasta hace poco nada en absoluto. Ah, yes. The good old days. Day 1, fever and memory loss. Day 2, hallucinations and graying skin. Day 3, hair loss and blood leaking from all orifices. Need to go on? Sí. Day 4, excruciating pain as the skeleton and organs reform and reposition. Day 5, the host personality has disappeared. Fingers and toes and limbs elongate. I take it you get the picture? Hombre, un poco sí, la verdad. Sí, pero ya que estás, termina la explicación. Day 6, the flesh around the mouth splits to make way for tentacles. Day 7, a mind flayer is born. This is the annotated version, of course. Ya deberíamos tener fiebre a estas alturas, incluso la piel gris. Exactly. Our orifices remain blissfully unblooded, our heads remain clear, and our blood temperature normal. Any expert will agree this is abnormal. Exactamente, esto es una cosa rara. Larga vida a lo anómalo. I'll toast to that. The pragmatic in me, however, sees only the silence before the storm. Something to sleep on. We should get some rest. Me entiendo, no sé por Known qué a few warlocks in my time. Talented, of course, though sometimes too eager to listen to the devils on their shoulders. Comes with the territory, unfortunately. Cuéntame algo más sobre ti. Let's see. I hail from Waterdeep, city of splendors. I am a wizard of considerable acclaim and scholar of exceptional accomplishment. I have a cat, a library, and a weakness for a good glass of wine. And if the mood takes me, I'm known to try my hand at poetry. Increíble. There. ¿No pares ahí? Debes tener muchas historias que contar sobre tus aventuras como archimago. Quiero conocerte bien, no me cuentes tus aficiones. Didn't that paint enough of a picture? ¿No te llega con lo que te he contado? Sabiduría, intentar curiosear en su mente. Si no se abre, te colará sin que se dé cuenta. Nada, no vamos a hacerlo si no quiere. Así que venga. Vale, sigue siendo verde. ¿Por qué? How can I help? Pero si os fijáis, él es verde y los demás son azules. Bueno, no, espérate, porque aquí hay otro que es verde. Astarion es verde. Ah, son los que están disponibles, vale. Vale, vamos entonces a hablar aquí con Corazón Sombrío. A ver qué nos cuenta ella. I couldn't help but overhear. Well, all right, I could have helped, but didn't. Anyway, I feel the same. Other than the occasional mental exchange, it's almost as if we're not infected. The voice on the ship told me I'd become a beautiful weapon. What do you think it meant? No lo sé, pero quizá Halsin lo sepa, si es que lo encontramos. Parece que tenía planes para nosotros. ¿Quién sabe? Podría haber sido una alucinación. Puede que sea un cumplido. No sé, tal vez Halsin lo sepa si es que lo encontramos. Agreed. We can't take the lack of symptoms for granted. All right. I've kept you from your blanket long enough. Rest well. Bien, pues de momento nada. Vamos a irnos aquí a dormir. Lo que no sé es dónde se cambian los hechizos. ¿Alguien del campamento quiere hablar contigo? ¿Ir de todas formas? No. ¿Y cómo sé quién quiere hablar conmigo? Porque
Si hubiera algún simbolito... Espérate. No. ¿Quién narices? Will, porque quiere subir de nivel, tal vez. Vamos a subirle de nivel. Brujo 2, salud aumentada, rasgos de clase, obtienes un conjuro, vale. A ver, conjuros. Manos ardientes, hechizar persona, consigues ventaja, orden imperiosa, retirada expeditiva, represión infernal, maleficio, protección contra el bien y el mal o rayo de hechicería. Vale, si pudiera ver los hechizos que tiene ya, estaría bastante bien. Este no me gusta. Proteges a un aliados contra aberraciones celestiales, elementales, feéricos, infernales y muertos vivientes. Hechizas, consigues ventaja en las pruebas de carisma durante los diálogos. No. Manos ardientes, 3 de 6. Me gusta. Así que creo que me voy a quedar con eso. Invocaciones sobrenaturales. Tus estudios sobre los saberes ocultos te han llevado a descubrir invocaciones sobrenaturales, fragmentos de conocimientos prohibidos que te han otorgado una pericia mágica permanente. Descarga agónica, lanzar descarga sobrenatural, añades modificador a tu carisma, al daño. Ah, ¿pero esto qué? ¿Es una pasiva? Sí, pasiva. Al daño que causa al impactar. Armadura de las sombras. Puedes lanzar a voluntad armadura de magos sobre ti sin gastar ningún espacio de conjuro. Eso está muy bien. Habla bestial. Puedes lanzar una voluntad. Vale, lo que pasa es que yo creo que el druida ya sabe hablar con las bestias, entonces no tiene mucho interés. Invocas un sortilegio sobrenatural de tu patrón. Obtienes competencia en engaño y persuasión. Vista del diablo. Puedes ver en la oscuridad de forma normal. Vigor infernal. Puedes lanzar a voluntad falsa vida como conjuro de nivel 1 sin necesidad de gastar un espacio de conjuro. Genial, pues este lo vamos a poner, sin duda. Máscara de los 1000 rostros. Puedes disfrazarte a voluntad sin necesidad de gastar un espacio de conjuro. Perdonad. Bien, esto podría estar bien, sobre todo porque este va a ser nuestro personaje carismático. Uno con las sombras, básicamente para que no se nos vea. Descarga ahuyentadora. Cuando impactas sobre una criatura puedes empujarla hacia atrás. Y ladrón de los destinos. Una vez que por descanso largo puedes lanzar perdición usando un espacio de conjuro de brujo. Puedes usar perdición contra un máximo de 3 criaturas que reciben un penalizador de un D4 a las tiradas de ataque y de salvación. Esto me parece bastante bueno, la verdad. Creo que voy a coger esto. Vale, sustituir conjuro. La cantidad de conjuros que puedes sustituir, vale. Cambiar, a ver, ¿qué tenemos? Brazos de Adar. Impide que los objetivos lleven a cabo reacciones. Tirada de fuerza. A ver, vamos a ver si podemos poner otra cosa más útil, la verdad. Hechizar, orden imperiosa, retirada, protección del bien y el mal, rayo. Vale, yo creo que la protección contra el bien y el mal me interesa más. Estos brazos de Adar no... Voy a volver a leerlo. Es una tirada de fuerza. Impides que los objetivos lleven a cabo reacciones. 2 de 6 necrótico de daño, ¿eh? Mínimo 2 de daño. Eso está muy bien. La verdad. ¿Y lo que vamos a poner? Nah, creo que me voy a... que no lo voy a cambiar, ¿eh? Prefiero quedarme tal cual estoy. Venga. Aceptar. Bien, y ahora el nivel 3. Rasgos de clase. Otro conjuro. Ceguera. Nube de dagas. Corona de locura. Oscuridad. Embelesar. Inmovilizar persona. Invisibilidad. Imagen múltiple. Represión infernal. Vale, hacer añicos. Daña a todas las criaturas y objetos cercanos. Las criaturas... Esto es muy bueno, ¿eh? Rayo abrasador, 6 de 6. De 6 a 36. Uf, sinceramente. Creo que me voy a quedar con este, ¿eh? Vamos. Beneficio de pacto, pacto de cadena. Obtienes servicios de un familiar, un espíritu férico que adopta la forma de que tú elijas. Puede ser un animal, un diablillo o un quasit. Puede estar muy bien. Puedes invocar un arma del pacto o vincular la que estés empuñando y convertirla en mágica. Las armas del pacto emplean modificador de aptitud mágica en vez de fuerza o destreza. Y pacto con grimorio, tu patrón te concede un grimorio llamado Libro de las Sombras, que te permite lanzar guía, burla dañina y látigo. Vale, vamos a ver qué son estas cosas. Guía es lo que puede lanzar nuestra clériga. Burla dañina. Insultas a una criatura, lo que le da desventaja en su siguiente tirada. Y látigo. Para atraer a la gente. Casi que prefiero, sinceramente, el pacto de cadena. Que vamos a poder invitar... Bueno, encontrar un familiar, o un diablillo, o un quasit. La verdad, me parece bastante más... útil, sinceramente.
Sí, yo creo que me voy a quedar con esto. Al final seríamos uno más y es un turno más. Perfecto. Vale, pues con eso estamos. Vamos entonces a descansar. Alguien del campamento quiere hablar contigo. Vale, pues espérate a ver quién narices quiere hablar conmigo. Corazón sombrío, quizás, no lo sé. Corazón sombrío no creo que sea, pero bueno. The Blade of Frontiers. Ah. Let's hope Will lives up to his name. We'll need all the help we can get. ¿Qué opinas de todo lo que nos ha pasado hasta ahora? ¿Deberíamos conocernos un poco mejor? ¿Deberíamos separarnos? Deberíamos conocernos un poco mejor. No harm in a little mystery, don't you think? Tenemos que apoyarnos mutuamente. Sería fácil si nos conociéramos. Easier's often less interesting. Besides, we've plenty of reason to rely on each other already. You can't confide in just anyone about a monster in your head. Si no te sientes cómoda, no te presionaré. Thank you. I'm sure we'll get along perfectly well. ¿Qué puedes contarme de ese pequeño artefacto raro There's tuyo? no story. None that you're entitled to hear, anyway. Just forget you ever saw it. ¿Qué opinas de todo lo que nos We've ha been pasado through hasta quite ahora? a lot, with likely more to come. Care to narrow it down a little? Seguro que piensas en nuestros... ¿Qué piensas hacer si logramos eliminar a los renacuajos? I suppose we'd go our separate ways. Not a slight on your company, of course. Perhaps, perhaps not. If we do survive, we'll have separate lives to return to. I need to get to Baldur's Gate. There's someone waiting for me there. Someone I have to reach. As soon as possible. Parece personal, ya me callo. Si no es algo de lo que quieras hablar. Thank you. And you're right. It's a delicate matter. Not something for light conversation. Seguro que piensas en nuestros queridos Must I? corazones. Thinking about it won't help. We know what to do, so let's do it. Find a way to rid ourselves of these things. Personally, I think finding this Halcyon is our best bet. I'm not too hopeful that a Gith crash will actually prove our salvation, but worth keeping in mind. Habrá que buscar ese tal Halsing entonces. I must admit, you've been a surprise, and not an unpleasant one. Kindred spirits are few and far between for me. Besides, you saved my life aboard the Nautiloid. How can I do anything but sing your praises? Quiero hablar de todo lo que nos pasó. Fine. What's on your mind? Esto ya lo hemos visto. Bien, pues vamos a ver si ahora ya sí que nos podemos dormir. Que no lo tengo claro. Y a ver si mañana podemos cambiar los hechizos. Alguien del campamento quiere hablar contigo. Pues espérate a ver. ¿Quién narices quiere hablar conmigo? A ver, Astarion, ¿quieres hablar conmigo tú? Yes. No. ¿Lazael? The Githyanki people have a word for men like the Blade of Frontiers. Shalak. Roughly translated, idealist do-gooder. Or better Carga yet, bondadosa, maravilloso. benevolent burden. His confidence is an asset. His pursuit of valor, not so much. Tienes rasgos atípicos. Es raro ver a Githyanki's por esta zona. I expect I am your first. No sabía nada de tu raza hasta que me capturaron. Sabía de los Githyanki's, pero eres la primera que conozco. Of course you haven't. They would have cut you from navel to neck. You are no less alien to me than I am to you. I know of your kind, but I do not often encounter them. Está como un poco That enfadada, ¿no? large, fleshy nose of yours looks like a mistake. A ver, venga ya, no es tan grande como si tu hocico con forma de murciélago fuera mucho. ¿En serio? Gracias por haberte fijado. Venga ya, no es tan grande. Decadent, then. Lacking in economy. Like so much of this world and its undisciplined people. Seguro que un Kretsch es la única forma de encontrar la cura. Entirely.
I was as devoted to my studies as I was to my training. Each creche contains a Sathisk purification device. So I learned from the writings in the Kalir Library. The library was a gift from Vlaakith herself, that we may gain total understanding. Este tipo de sabiduría es muy valiosa. Countless scholars roam the astral sea and beyond, observing the ways of our lessers, exploring planes so distant, order turns to chaos, and cold fires rage. The planes are ever quaking, and their peoples ever shifting. The Githyanki possess an eternity of knowledge. Yet we still collect more. Infinities upon infinities. Entiendo. ¿Sabes mucho sobre los azotamentos? I understand much beyond your comprehension. More to the point, I know the cure for our condition. It is imperative we locate a creche. You do well to observe more and question less. Eres un poco pesadito, pero bueno. ¿Sabes qué nos ocurrirá si no encontramos una cura? Yes, in great detail. It starts with a fever and memory loss. Then you start to hallucinate. Your hair falls out, and you bleed from every orifice. Your bones will change form. Your jaw will split to allow room for 4 great tentacles. All skin will turn to gore and be shed to reveal new flesh underneath. Then you have ceased to exist, and a mind flayer is born. Words forged in steel. May your actions express the same metal. We must find my kind and be rid of the parasite. It's as simple as that. The first symptoms should have long since started, though. That is what puzzles me. ¿Por qué te preocupa que no hayamos cambiado? Yo lo veo como buena noticia. Yes, if you give it no further thought. But anomalies lead to surprises. Bad surprises. Besides, what hasn't happened may yet come to pass. Vale, pues nada. Vamos a ver si por fin podemos dormir o tenemos que seguir hablando con los demás. Vale, pues no. ¿Alguien más quiere hablar? A ver. Vamos a ver si Will quiere hablar. No creo, pero bueno. Well met. No. Y Gail creo que ya habló suficiente, pero bueno. How can I help? Poco. Pues no sé, vamos a hablar entonces con Astarion, pero Astarion creo que nos ha dicho que no. Well, hello. What can I do for you? Nada. ¿Qué quiere hablar conmigo? ¿El cuervo? Pero bueno, quiero... Uy, espera, que tenemos aquí un comerciante, Jolín. We meet again, ¡Anda! as predicted. ¿Mustio? I shall be here in thy camp for whenever thou hast need of my services. A ver. Vamos a preguntarle por qué me ayuda. Be assured, it is not by choice. Antes estabas ordenando algo. ¿Qué estabas haciendo? Beyond mortal realms, there doth exist an amalgamation of spirits akin to thine own, ensnared by the treacherous cult of the Absolute, felled in its name. La absoluta. They bear great discontentment with their destiny. For a mere pittance of coin, I might summon the worthiest among them to lend aid to thy undertaking. Hombre, ahora mismo no. ¿Crees que me puedo fiar? Impresionante. ¿Puedes ayudarnos de alguna otra manera? Should thou or any of thy compatriots perish, I will cleave soul to body O once sea que more. puede revivir a nuestros colegis. Genial. Esa magia es increíblemente poderosa.
¿Cómo puedes emplearla con tanta facilidad? Has mencionado un coste. ¿Cuál es? A matter of coin. Ah, bueno. ¿Y si no tengo... ¿Y si no tengo tanto oro en este momento? Then I shall wait here patiently until it is no es ni tan mal. acquired. Vale, de momento no me interesa nada de eso. Mustio, esta extraña aparición tiene muchos poderes y te permite resucitar aliados, contratar a colaboradores, cambiar de clase, pero no gratis, claro. Vale, pues nada, que se quede ahí Mustio, que me parece muy bien. Nos ha encontrado, con lo cual el campamento no es lo más seguro del mundo. Pero bueno, selección automática. Nada, seleccionamos los 40. No tenemos mucha comida, ¿eh? Eso también es verdad. Pero bueno, aún tenemos margen de maniobra. Venga, descanso completo. Astarion se va. Por eso no nos podemos fiar de este Astarion. No lo quiero en mi equipo. Si está en el campamento, que esté, pero... Vale, guardado automático. Abandonar, descanso largo, descanso corto. Bien. A ver, ¿cómo narices se cambiarán los hechizos? Porque eso sí que es una cosa que me interesa. Cambiar, común, druida, inventario de equipo. A ver, tal vez aquí, habilidades. No. Aquí tenemos esto. Por cierto, aquí es donde se ordena todo esto, ¿de acuerdo? Porque si os recordáis, en otros episodios estaba intentando ordenarlo y no había sido capaz. Pues es en ese botón. Ya sé que... ¿Dónde están los hechizos? Es muy sencillo. Simplemente hay que venir aquí al inventario. Y aquí en el libro de conjuros se cogen y se quitan los que se quieran, ¿de acuerdo? Vale, yo en este caso voy a quitar o la atronadora, porque es bueno, pero en principio yo lo voy a quitar. Y voy a poner hablar con los animales. Obtienes la capacidad de comprender y comunicarte con las bestias. Porque realmente, siendo nosotros druida, tiene todo el sentido del mundo que podamos hablar con animales. Entonces, bueno, vamos a intentar hacer un poco esto con todos para ver qué hechizos nos compensa más. Y a ver. Abrimos el inventario. Vale, por cierto, aquí se pueden ordenar las cosas. Si le dais a por tipo, os lo ordena automáticamente, ¿de acuerdo? También es algo bastante importante. Bien, por aquí tenemos arma espiritual. Invocas un arma expectante, flotante, que lucha junto a ti. Eso está muy bien. Y tenemos auxilio. Curas a tus aliados y aumentas sus puntos de golpe. Lo que pasa que no sé... Ah, bueno, curamos 5, vale. Perfecto. Plegaria de curación. Cura a todos los aliados que estén en tu campo visual. También genial. Palabra de curación. Que curamos un dado de 4 más... bueno, más 3. También está bastante bien. Tenemos este restablecimiento menor, ¿de acuerdo? Curas una enfermedad o un veneno, pero en este caso no lo vamos a hacer. Y tenemos también curar heridas, que es un de 8 más 3. Así que en ese sentido está, yo creo, bastante bien. La guía, saeta guía, esa la dejamos, que nos hace mucha falta. Perfecto, por ahí estamos. Vale, vamos a ver a Lazael, qué es lo que lleva ella. No sé si ni siquiera tiene algún hechizo, la verdad. Pero bueno, vamos a ordenar esto. Vale, no, ella no tiene nada. Perfecto. Y Will, que sí que debería tener algún hechizo, si no me equivoco. Bueno, no tiene casi ni una arma ni tiene nada. Bueno, ahora miramos si le podemos dar alguna cosa. Bien. A ver. Conjuros ya los tiene todos, así que no hay que ponerle ninguno más. Perfecto, tiene el rayo abrasador, manos ardientes, armadura, invocación de perdición, brazos de Adar, encontrarse familiar y falsa vida. Perfecto. Pues nada, en ese sentido está. Vamos a ver si le damos un poco de caña. Lo que sí, no sé si tenemos algún escudo. Mira, tenemos este escudo de pinchos, que se lo vamos a poner, porque así lo que hacemos es darle a nuestro druida el bastón para que pueda usar su hechizo, que tiene todo el sentido del mundo. Y luego le vamos a dar una vela a Will. Ah, no le sirve. Bueno, yo se la pongo aquí por si acaso más adelante le hace falta. Y ya está, y mira.
También le vamos a dar, bueno, jabalinas. Sí, ¿por qué no? Venga. Que las lleve, ya que no tiene arma a distancia. Le vamos a poner un arco goblin, dado que no tenemos algo mejor. Esto es 2 de 7 y 2 de 7 también. Vale, genial. Bien. Y por lo demás, pues yo creo que vamos a continuar así, tal cual estamos. Venga. Vale. Pues hora de volver. Descanso largo. Abandonar el campamento. Vale. Abandonamos el campamento. Y nos vamos de nuevo a donde estábamos. Por cierto. Ahora que estamos aquí. Vale, si hago el hechizo este de hablar con animales. Hasta el próximo descanso largo, vale, pues dale. ¿Ahora puedo hablar con los animales? ¿Puedo hablar con el cuervo? No. Bueno, en principio nada, venga. No cierres la puerta. Vale, porque si os acordáis, en el último episodio nos habíamos convertido en gato para poder hablar con un ratón que había por ahí, pero así es más cómodo, la verdad. Vale, ahí vamos los 5. Mira qué maravilla. Vamos a hablar con Meli. Hala. Nos ha mandado a pastar. Vale, esto parece un herrero. No sé si será un comerciante. Sí que lo es. A ver si tiene algo interesante. Thanks for fighting off those goblins. If you need to replace any gear, just ask. My selection's pretty slim. I had to leave most of my equipment in Elturel. Esa forja parece estar pendiente de un hilo. ¿Eres herrero? Of sorts. Used to be a bread and butter tinsmith before Elturel fell into Avernus. These days my talents are more eclectic. Learned a lot in my time in the Hells. Hope to forget most of it. But between you and me, there's nothing in all the realms like the utter power of infernal machinery. Alas, my offerings are far more humble these days. Curioso, cuanto menos. Vale, enséñame a ver lo que tienes. Flecha, martillo de guerra. Aquí tienes una malla. Escudo de salvaguarda. Más 1 a la tirada de salvación. Oye, esto puede estar muy bien. Y aquí, arco corto de caza. Encantamiento del arma. Marca del cazador. A ver, si le doy a marca del cazador. Marcas a una criatura como tu presa predilecta. Para infligir un D6 adicional cada vez que impactes con un ataque de tu arma. Sin duda está bastante bien, ¿eh? A ver, ¿cómo salgo de ahí? Vale. Lo que pasa... Bueno, a ver, es barato, ¿eh? Cuesta solo 143. Creo que renta bastante. Camisa de malla. Este arco también está bien de precio. Ballesta de mano, encantamiento de arma. 1, o sea, vale, es bastante mejor que la que yo tengo, ¿eh? Lo que pasa es que no soy competente con esta ballesta, pero puede ser que esta chica sí. Claro, lo que pasa es que no lo puedo mirar y eso es un problema importante. Ballesta ligera, vale, con esto sí que soy competente y es aún mejor. Así que, venga. Vamos a ir poniendo cosas por aquí para vender. Esto déjalo. Viaje a través de la selva. Bueno, lo que pasa es que no tengo ahora mismo nada aquí encima, la verdad. Tengo cuerdas. Lo que pasa es que los otros tienen otras cosas. Déjame un segundito, por favor. A ver. Vale, dame todas estas armas que no te hacen falta. Uy, espera, ¿por qué no tienes equipado esto? A ver. Lucero del alba. Claro, evidentemente. Maza. El lucero del alba es mejor. Hacha 2 manos. 4 de 13 y 2 de 13. Mejor el espadón, sin duda. Vale, dame entonces el hacha que la vamos a vender. Cucharón. Hueso. Vale, perdonad, Vale. 14 y esto. 11. Y esto 11 también, vale. A ver, esto para vender. Este collar también para vender. Vale, este hacha 2 manos también para vender. Malaquita y jade y esas cosas de momento déjalas. Tenemos setas podridas, que no sé para qué sirven. Así que déjalas por aquí, que las vamos a vender también. Vale, por aquí tenemos un par de arcos. Este martillo son 3 de 13. Nada, vender. Bueno, por dejarlo de daño contundente por si hiciese falta.
A ver, esto nada, pulpo con pinchos. Y por aquí no hay mucho más. Vale, aquí tenemos un escudo tachonado. Pero Azael no usa escudo, así que... Bueno, el Azael. Perfecto, pues ala, así. Thanks for fighting off those goblins. If you need to replace any gear, just ask. My selection's pretty slim. I had to leave most of my Vale, gear in esto the ya lo hemos visto, así que nada, venga. Vamos a negociar. I have, well, something close. A ver, tenemos esta ballesta, que me interesa, este escudo, que también me interesa. Eso, por lo pronto, vamos a ver hasta cuánto llegamos con todo lo que tenemos. Y si llegamos a más, pues ya veremos a ver. Vale, la hacha también por aquí, el escudo, este collar. Los libros de momento me interesa más dejarlos. Moneda de alma, eso déjalo, pergamino de armadura, toxina sencilla. ¿Esto qué? ¿No quieres? Ok. 96. Vale, un hueso y un cucharón. Me va a tocar pagar bastante. Vale, pues así, al principio. Ostras, mira que yelmo. Tiradas de salvación más 1. La verdad es que está chulo, ¿eh? Pero bueno, es exactamente igual que yo tengo. De hecho, puede ser bueno para alguno de mis compañeros. Son 104, de momento no. Porque es un yelmo normal, entonces no merece la pena. Vale, lo que sí que te vendo es esta ballesta. Claro, evidentemente. Eso me da algo más de dinero, ballesta ligera. Son 4, vale, pues el comerciante estará satisfecho, así que perfecto. Vale, nos vamos. A ver, abre este inventario. Equípate esta ballesta, que siempre viene bien. Aunque casi estoy... Mira, de hecho, cámbialo, que va a ser mejor. Y le damos a la Azael esta, más 1 de tirada de salvación y más 2 de clase de armadura. Le damos eso así y listo. Perfecto, vamos a ordenar esto si nos importa, un segundito y listo. Venga, vamos a continuar entonces. Y hoy, de momento, vamos a hablar con este tal bar, a ver qué es lo que me cuenta. Good to be back behind the walls, have to say. For as long as that lasts. Vale, creo que es uno de los que ha luchado. ¿Y Aradín? Don't make me hurt you, boy. If it ain't the fearless goblin slayer, you sure you want to be seen with me? I ain't exactly popular with this lot. Lo único que hiciste fue defender a tu gente, y eso es algo que respeto. Half my crew are full of holes. Now I'm gonna take the blame for leading the goblins here, and losing track of the bloody druid. Vale, ¿quién es ese druida al que perdiste el rastro? Alson. He's a leader around these parts. Or was. We've got a contract to track down some relic, and he wanted in on the job. Eyes lit up when he heard about it. Didn't work out, though. Goblins got him when we were turning tail. He's either digging latrines or boiling in a cookpot by now. ¿Puedo echarle un vistazo al contrato? Job's all yours, if you got a death wish. There's a wizard in Baldur's Gate that'll pay gobloads for a relic supposedly buried round these parts. But gold ain't any use if you're too cold to spend it. ¿Tienes alguna idea de lo que es en realidad esa If I reliquia? knew that, I wouldn't be back here with half my crew gone. But look, if you're itching to meet Kellenvor, I won't stop you. It's called the Night Song. Supposed to be hidden under the temple where the goblins jumped us. I'd give you the map and wish you a happy funeral, but my mate Brian kept hold of it like his own Todger. Goblins made short of the fat old chunk. Vale, All tenemos que I've hablar. got's the contract. It'll show you where we turn back, if you feel like dying. Gracias. Don't thank me. I'll be well on my way to Baldur's Gate when you die. Vale, vamos ahí para ver. Octavilla de no sé qué. Vale, una octavilla maltrecha con un sello de lo más extravagante, proclama y con audacia lo siguiente. Se buscan aventureros para la misión poco rentable. El maestro Lorroacán, arcanista de Atala e recluso de la torre de Ramacid, precisa personas valientes y emprendedoras. La misión consiste en explorar un templo lleno de obstáculos y recuperar el legendario artefacto Canción Nocturna, con el fin de preservarlo en Puerta de Baldur. Abstenerse débiles de corazón y obtusos de mente. La fama, la gloria y una increíble fortuna aguardian. Se buscan aventureros para la misión peligrosa poco rentable. Y esto es lo mismo que arriba, ¿no? Sí, es exactamente lo mismo. No sé por qué lo han puesto dos veces. Vale, pues lo que necesitamos entonces Don't you lie to me, Tom. I know you have it. es encontrar a Brian, ese tal Brian. ¿Quién narices está dando voces? Este es Bard. No sé si ese es el que me ha dicho o es Brian. Pero necesitamos hablar con quien sea para que nos dé
para que nos dé Only ese gonna mapa. ask you one more time, boy. Hand over my locket. I don't have your ugly locket. I've never seen it before. Nos Hand va a it tocar over or buscar I'll el slap the colgante. teeth out of your head. No te atreves a ponerle la mano encima al niño. You threatening me? Persuasión. Tú eres quien está amenazando a un niño. Recupérate un poco en postura. A ver, vamos a intentar persuasión. Es 10. Uy, ¿no podemos darme una guía? Esas que me doy otras veces. Vale, pues ahora, a pelo. Vamos a sacar un 11. Vaya, hombre, un 10. Qué mala suerte. Vale, tenemos inspiración. Venga, vamos a volver a tirar. 13. Conseguido. You don't understand. The kid stole my locket. He... Oh, the hell's with this? These little devils get away with everything because of coddling bastards like you. You'll get yours someday. I hope I get to see it. Maybe you will, but personally, I doubt it. See you around. Vale, pero tú eres el que tiene el mapa. A ver, vente aquí a hablar con el niño este. Porque a mí me parece que estos niños lo que están haciendo es robar vilmente, ¿eh? Como se meta para aquí, para el pozo este, que tiene toda la pinta que es lo que va a pasar. Se están metiendo todos en la cueva. Todos. Oye, ¿el cuervo no se puede meter? Sí, esto es lo que está pasando, ¿eh? Swift as my feet can carry me. Hey, you here to trade or? Tu compinche es una ladrona. Yeah, I know. I was standing right here telling her to rob you. Al menos podrías fingir que lo sientes. I am sorry. Sorry we're still talking about this. Look, you caught her. Good for you. You aren't a chump like everyone else around here. Now, do me a favor. Make room for the chumps. Este de aquí, ¿quién narices? ¿Es el que me ha robado? Perspicacia. ¿Dónde infiernos te metiste antes? Vale, y ahora sí puedo poner un bonificador. ¿Por qué? Vale, 10 más 3, no lo voy a gastar. Bueno, podríamos ponerlo, pero... Va, un pelo ha faltado, ¿eh? Watching his hands, you realize he's miming opening something. ¿Es un cofre, una puerta? ¿Puedes enseñarme dónde está? Ahora sí que voy a poner el bonificador, sin duda. Me voy a gastar la tirada de nuevo, ¿eh? Bien. He nods, then reaches for a concealed hatch. Ah, gracias por mostrarme la puerta. Hola. His eyes flicker to yours for an instant, then away, as if it hurts to look at you. A ver, ¿dónde está la trampilla? Me ha enseñado una trampilla. ¿Dónde está la trampilla? ¿Aquí? Pues me ha enseñado una trampilla. Ahora bien, ¿dónde está la trampilla famosa? Ni idea. Por aquí tampoco está. Creo que me ha tangado otra vez el niño. Vale.
¿Por qué me sale todo en amarillo? ¿Puedo hablar con las vacas? Uy. No me digas que puedo hablar. Ah, claro. Ah, you're addressing me, a humble ox. How quaint. Vamos a ver. ¿Qué tiene de raro el buey? Something's off. This creature isn't what it appears to be. No sé cuál es tu secreto, pero... No. Eres mucho más raro de lo que aparentas ser. ¿Puedes explicarme el por qué? You are incapable. He oído que los tieflings van a matar a uno de vosotros. No, venga, vamos a intentar. Venga, viejo. Vendería el alma al diablo por un buen marujeo. 10. Bueno, a ver si hay suerte. Bien. I'll tell you this much. I'm going to Baldur's Gate, with or without the rest of these poor sods. Now, that's all I have to say besides, and I really mean this. Move. What? Tick-tock. Move. Another one. What are you under there, then? Ant? Or rocks? What? Mira, ¿qué estás diciendo? The keepers of this place. They change their form to fit their need. They become birds to hunt on the wing, bears to tear flesh with teeth. But for me, only oxen, only same old hay. And I cannot even eat it, because the horned ones hide their shiny bits inside. Cositas relucientes. ¿Los tieflings han dejado algo bajo la paja? A ver, tal vez podrías aprender a cambiar como hacemos los druidas. Yes. Yes. I would change into a two-legs like you. But how? Meditación, muchísima. Seguro que podrías elegir una forma mejor que la mía. It is not the form, it is the freedom. Your kind walk free, and other beasts carry your burdens. To live like you, I could learn to be ugly. Me acaba de llamar feo. Oh, the waiting's getting to me. If we left, we could at least make a run for it. Vamos a hablar con el buey hambriento. Be gone. I am hungry. Vale, vamos a hablar con Toro, porque aquí algo pasa. We're cornered in this place. Even the bloody druids look like they might turn on us. Vale. ¿Y Will? A Will no le contáis nada, porque Will tiene más carisma que yo. This place is a bloody death trap, not a sanctuary. You should clear off while you can. Vale, aquí ya está claro que algo pasa con las vacas. Ahora bien, ni idea de qué es lo que está pasando, pero han dicho que en la paja hay algo, que no lo pueden comer por eso. No sé qué será. Uy, por cierto, que ahí hay un cuervo, ¿no? Ah, sí. Vale, por cierto, aquí hay una arboleda. Supongo que es aquí a donde tenemos que ir. Arboleda esmeralda. Tiene pinta, entonces por aquí, tal vez. Venga, vamos para aquí. Please, let us through. Let my daughter go right now. She's a thief, hellspawn, and you will wait for Korga's judgment. Now get back! Oh, let me through, Ragrasham, or I'll rip your damn throat out!
Pero sí que se convierten en gente. Vamos a hablar con estos a ver qué pasa. Come, Magrin. Give him a chance. You, get back. Druida. Soy druida igual que tú. Permíteme pasar para presentar mis respetos, por favor. Me parece bien. Druid or not, you're still an outsider to this place. Entry is forbidden. A moment, Giona. What? Oh, I understand. You. Apparently Korga wants to see you. Go ahead. Ah, ahora que sí me dejáis pasar. ¿Qué me cuentas, Oso? Outsider. Away! I do wish I could understand you. Your welcome can be easily withdrawn, outsider. Respect our grove, or face our claws. Few outsiders are allowed in here. Be respectful and do not interfere. Es que es un poco raro todo, pero bueno. Volo. My good friend. You were at the gates just now, no? When the goblins came? You saw them up close? A few questions, if you please. There's no overstating my interest. Vale, dispara, no sé. Glory. Now then, how would you describe that particular batch of goblins? Size, nature, distinguishing qualities? You search your mind, successfully recalling various details of goblin behavior. Goblins de variedad común, liderados por un lancero y flanqueados por buyags. Eran goblins, todos viles y mezquinos. Darle la descripción exacta. Goblins, ¿qué va? Ah, vamos a darles la descripción exacta. Goblins were of a rare, jam-colored hue and wielded magic blowguns. A mythweaver. This man has no respect for truth. And the dragon they had marching in the rear, was it of the brass or silver variety? El dragón. ¿Un dragón? No había ningún dragón. Creo que ha habido un malentendido. ¿Qué es lo que quieres exactamente? The truth, my friend. Not a jot more or less. Last question, then you'll be quite free. Did the attackers rally to the absolute when they fell upon the gates? Sí, usaban su nombre como grito. Me parece que no. Me estaba centrando en no morirme. Pues la verdad es que no lo recuerdo. Yo creo que no dijeron nada de la absoluta, pero igual uno sí. Bueno, vamos a decirle que sí. They did, didn't they? Oh, curious. Oh, curious indeed. I've interrogated one, a captive in this very camp. She reports they've abandoned their god Maglabiet in favor of someone called the Absolute. The scandal! Las supersticiones de Goblin no son dignas de invertir tinta y pergamino en ellas. Morderte la lengua. Never you mind. I'm on my way to their camp as we speak. I always knew my studies in Gukleak would come to some use. Ten cuidado, los goblins no se caracterizan por mostrar clemencia. Espera, respecto a la conversación de antes, ¿a qué venía lo del dragón? Sí, porque My lo hemos friend, visto. every story benefits from a dragon. Until we meet again. Pero nosotros hemos visto uno, ¿eh? Just a moment. This man is recording my story. I am far from home. As the colourful man starts scribbling, the bear sneaks a quick look at the page. His brow furrows. Incomprehensible squiggles surround a crude sketch. A bear disemboweling a clutch of tieflings. Aquí cada cual dice lo que quiere. Pues nada, hemos conseguido llegar a la arboleda y ahora nos toca pues investigar un poco más por aquí. Así que de momento vamos a dejarlo por aquí y en el siguiente episodio veremos qué más cosas nos aguardan. Muchas gracias y hasta la próxima. Chao.